En las remotas colinas de Kentucky se alza la abadía de Blackmoor, un convento que a finales del siglo XIX se convirtió en el epicentro de un misterio aterrador. Entre 1850 y 1900, 93 monjas desaparecieron sin dejar rastro, y lo que comenzó como un refugio de fe y devoción se transformó en un oscuro laberinto de secretos y desolación. Las primeras desapariciones fueron tratadas como tragedias aisladas, pero a medida que el tiempo avanzaba, un patrón escalofriante emergió. Los rumores de un comportamiento extraño entre las hermanas comenzaron a circular. Sus risas se apagaron, sus ojos se opacaron. La esperanza que una vez las trajo a la abadía se desvanecía en el aire frío de las noches sin luna. Documentos recién descubiertos han revelado una red de registros incriminadores que apuntan a la Madre Superiora Agnes Dubois. Correspondencia secreta muestra su complicidad con poderosos hombres de la diócesis, quienes se erguían como guardianes de la fe, pero que en realidad eran cómplices de un sistema oscuro. Sus cartas, ocultas por la opaca calma de los muros de piedra caliza, hablaban de rituales disfrazados de caridad y experimentos que pretendían medir los límites de la resistencia humana. Se alzaban voces en la comunidad, pero quienes intentaron sacar la verdad a la luz enfrentaron represión y miedo, dejando a la abadía en un silencio cómplice. En medio de esta penumbra, un testimonio ha emergido de lo profundo del pasado. Una sobreviviente, una antigua novicia que logró escapar. Narra experiencias de un original fervor devocional que se tornó en incertidumbre y angustia. La comunidad local, embriagada por la fe y ajena al horror, apenas podía imaginar lo que sucedía tras esos arcos góticos. Cada rincón de la abadía guardaba ecos de un sufrimiento indescriptible, mientras los poderosos tejían una cortina de engaños y promesas vacías. Pero el horror no se detuvo ahí. A medida que avanzan las investigaciones, la extensión de esta conspiración se revela más amplia y compleja de lo que se pensaba. Conexiones inquietantes con otras instituciones emergen, sugiriendo que el problema del abuso y la explotación se extendía más allá de las fronteras de Blackmoor. La atmósfera se torna opresiva, y el descubrimiento de un tráfico humano disfrazado de vocación religiosa arroja una sombra aún más oscura sobre la ya atormentada abadía. A medida que se desentierran más secretos, lo que parecía ser un refugio sagrado revela su verdadero rostro. Un lugar donde la devoción fue usada como arma. Las memorias de aquellas 93 hermanas desaparecidas permanecen en el aire, una súplica por justicia que todavía espera ser escuchada. ¿Cuánto más tiempo deberá pasar antes de que el eco de su sufrimiento se convierta en una verdad irrefutable? La búsqueda de la verdad en la abadía de Blackmoor acaba de comenzar, y el camino hacia la revelación promete estar plagado de sorpresas aterradoras y dolorosas. La búsqueda de la verdad en la abadía de Blackmoor estaba apenas comenzando. La atmósfera se sentía tensa. Un chispazo de electricidad parecía recorrer el aire. Cada día que pasaba, más secretos se asomaban a la superficie. La comunidad intentaba seguir con sus vidas, pero el eco de aquellos 93 misterios les atravesaba el pecho como cuchillos. Entre murmullos y susurros, se logró conseguir un viejo libro de registros de la abadía. Estaba cubierto de polvo, ya casi olvidado. Sin embargo, al abrirlo, el horror de lo que contenía comenzó a revelarse. Eran notas sobre las monjas desaparecidas.
pero también relatos de experimentos drásticos llevados a cabo en el ala más oscura del convento. Exámenes de resistencia y fe, decía uno. Pruebas de devoción a la voluntad divina, otro. Las palabras parecían retumbar. ¿Qué había detrás de esas páginas? Un pasaje en particular se quedó grabado en la mente de quienes lo leyeron. Hablaba de un ritual del alivio, que prometía limpieza espiritual y liberación de las dudas mundanas. Sin embargo, lo que seguía en las anotaciones describía prácticas crueles. Las novicias, supuestamente en busca de mayor cercanía con lo divino, eran sometidas a largos periodos de encierro y privación. El temido comportamiento se transformaba en algo más oscuro, una clara forma de manipulación y control. Algunos decían que las hermanas más débiles eran las que desaparecían tras esos muros. La comunidad empezaba a sentir un escalofrío ante la posibilidad de que la abadía no solo hubiera sido un lugar de fe, sino un campo de pruebas, lleno de tortura emocional y física. Escuché que las noches eran menos quietas, murmuró una anciana, mientras una juventud inquieta preguntaba si era cierto. Siempre he sentido que esas paredes ven los secretos, contestó otra, mirando con recelo hacia la entrada de la abadía. El miedo comenzaba a sembrar semillas de desconfianza. Un día, un hombre se presentó a la comunidad. Era un antiguo miembro de la diócesis, arrugado por el tiempo. Su voz temblorosa contaba historias de secretos que había visto con sus propios ojos. Las monjas no solo desaparecían, decía con fervor, eran enviadas a otras instituciones, donde las prácticas de Blackmoor llegaban a su punto más oscuro. Palabras de tráfico humano, de abuso encubierto, brotaban de sus labios como aguas tempestuosas. Las cabezas comenzaban a girar. Los rostros pálidos se tornaron aún más pálidos ante el horror de escuchar lo que alguien había tenido el valor de compartir. Pero en medio de la conmoción, un grito desgarrador resonó como un trueno en la noche. Una figura, vestida de blanco, se precipitó desde la entrada de la abadía, rostro empapado en lágrimas. «¡No me dejen regresar!», suplicó, colapsando en el suelo. Era una hermana, una superviviente más, de quien nadie sabía nada. Se tambaleaba entre la confusión y el alivio de ver luz. La Madre Superiora, Agnes, la vi, ella está detrás de todo, balbuceó, temblando como una hoja. Todos la miraban con expectación. El aire se cortó. ¿Qué habría visto? ¿Cuál era el papel real de Agnes en esta trama de horror? Los murmullos se intensificaron. La incredulidad se unía con el miedo. La superviviente comenzó a recordar fragmentos de la oscuridad, y en el fondo de su mente, una sombra se cernía. «Hay algo más», susurró. «Algo que ni siquiera logra trascender esta pesadilla». En ese momento, la abadía, ese lugar que siempre había sido refugio, se representaba ahora como un laberinto de sombras. La revelación ardía, y supe que el misterio apenas empezaba a deshilarse. La comunidad estaba a punto de descubrir si la verdad resultaría más aterradora que sus secretos. La figura vestida de blanco, temblorosa y llena de lágrimas, era una imagen sobrecogedora. Con una mirada de desesperación, la hermana comenzó a hablar con voz temblorosa. «No pueden imaginar lo que sucede allí», dijo, y las palabras surgieron como un torrente. La comunidad contuvo la respiración. El silencio era tan denso que se podía sentir el miedo danzando en el aire. En el ala oeste empezó a tararear. «Donde hay menos luz, ahí es donde realmente tienen el control». La gente se miró entre sí, corazones latiendo con fuerza. No sabían si debían creerla o temerla. La Madre Superiora, Agnes, ella, se detuvo,
Su rostro se retorcía en agonía. Ella tiene un sótano, un lugar donde llevan a las novicias. Los murmullos comenzaron a intensificarse. Un abrazo de confusión y pánico se formó entre los habitantes del pueblo. Otras mujeres comenzaron a acercarse, la curiosidad mezclada con el horror. Sentí sus gritos en la noche. A veces resonaban en los pasillos como ecos perdidos. Continuó la hermana, su voz temblando. Ellas no solo desaparecen, son llevadas a cursos de fe. Un hombre alto interrumpió con un grito. ¿Cursos de fe? ¿Qué significa eso? La hermana se sobó las manos. Una mirada de reconocimiento oscuro apareció en sus ojos. Exámenes, pruebas, uno a uno, hasta quebrarlos, susurró. Hay un diario. Había un diario que yo vi, el de Agnes. Mientras contaba, la gente se inclinó hacia adelante, los rostros plagados de miedo e incredulidad. Se habló de rituales de privación, de pruebas que llevaban a las hermanas al borde de la locura. Latidos erráticos llenaban el aire. La atmósfera tensa palpaba la piel. Las palabras de la hermana eran cada vez más potentes. Ellas pensaban que servir a Dios las salvaría, pero no en Blackmoor. Es más, exclamó una anciana, mi hija estuvo allí. No se puede permitir que sigan. Así, un murmullo se levantó, cada voz añadiendo al laberinto de historias de terror, creando una red de angustia colectiva. La hermana vaciló, el terror brillando en sus ojos. He visto sus rostros tras las puertas, continuó. La mirada de las que regresan es como si hubieran perdido el alma. Vienen con la mirada vacía y nunca son las mismas. La comunidad se sintió atrapada en su propia impotencia, cada corazón latiendo una súplica silenciosa por justicia. En medio del caos, un sonido fuerte resonó. Una puerta farfullante se abrió de golpe. Un grupo de hombres, vestidos de negro, irrumpieron en la escena. Era la policía local. Con miedo contenían a la multitud, exigiendo que se dispersaran. No hay nada que ver aquí. Deben regresar a sus casas. Esto es un asunto de la diócesis, gritó uno de ellos, el rostro severo. El público se separó, llenos de desilusión, pero no antes de que la hermana murmurara con urgencia. Tienen que buscar el diario. Allí está la clave. Un hombre decidió acercarse un poco más. La curiosidad superaba el miedo. ¿Dónde está la hermana Agnes?, preguntó, pero en su lugar solo obtuvo silencio. Entonces un grito desgarrador cortó el aire oscuro de la noche. Alguien había desaparecido entre la multitud, arrastrado hacia la abadía. Los rostros se giraron y el terror se expandió. Nadie supo qué hacer. ¿Qué se llevaría la abadía esta vez? Las luces de la ciudad comenzaron a titilar y la sensación de un peligro inminente llenó el ambiente. La comunidad quedó en un estallido de confusión, pero la hermana, demasiado asustada para ser ignorada, gritó: «Voy a por el diario de Agnes». Mientras corría, sus pasos resonando en la calle vacía, la presión crecía. ¿Qué más secretos caería al abrigo de las sombras de Blackmoor? La inquietud quedó suspendida en el aire, y la certeza de que esto era solo el comienzo dejaban a todos preguntándose cuál sería el siguiente precio a pagar, si solo había más horror esperando ser descubierto. La figura vestida de blanco se perdió entre la oscuridad, sus pasos resonando en el silencio inquieto de la noche. La comunidad seguía en estado de shock, pero la urgencia de la hermana hizo que varios decidieran seguirla. «El diario de Agnes, ahí está la clave», gritó mientras corría. El murmullo se convirtió en un clamor de voces que se elevaban. La incertidumbre se transformaba en determinación. Mientras se acercaban a la abadía, algo cambió en el aire.
Una presión inquietante les hacía sentir los corazones en la garganta. ¿Por qué los gritos en la noche?, preguntó una mujer, su voz temblorosa. El grupo se detuvo. Es hora de buscar la verdad, dijo un hombre de mirada firme. La abadía se erguía imponente. Sus murallas de piedra caliza se alzaban como un castillo de cuentos de horror. Entraron a la fría entrada, donde la escasa luz interrumpía las sombras danzantes. La hermana guiaba con pasos, inseguros, pero decididos. «Por aquí», susurró, señalando un camino hacia el ala oeste, donde la luz se desvanecía en la penumbra. Avanzaron con cautela, cada paso resonando como un eco distante de años de silencio. Al llegar a una puerta de madera desgastada, la hermana se detuvo. Aquí es donde todo sucede. Con un empujón, la puerta se abrió con un crujido perturbador. El grupo contuvo la respiración. El interior era una sala fría, con paredes húmedas. Al fondo, un viejo escritorio cubierto de polvo parecía guardar secretos olvidados. Un hombre se acercó al escritorio y empezó a examinar los documentos dispuestos allí. «Miren esto», dijo, levantando una hoja amarillenta. Las palabras alazadas sobre el papel eran escalofriantes. Protocolos para el ritual del alivio. Cada línea describía prácticas horrendas, donde las novicias eran obligadas a unirse en rituales de privación, privándose de alimento y refugio. Experimentaban lo que la Madre Superiora Agnes describía como purificación del alma. La atmósfera se tornaba más densa. Con cada nuevo documento que el hombre leía, el horror se hacía más palpable. «Lo que aquí se describe es una tortura disfrazada de devoción», murmuró. Y la comunidad se sintió cada vez más ansiosa. Algunos comenzaban a murmurarse entre sí, incapaces de procesar lo que escuchaban. La realidad de que su fe había sido manchada de tal manera comenzó a calar hondo. «No puede ser», se escuchó una voz temblorosa. La hermana, cayendo de rodillas, atrapada entre el miedo y la culpa. El hombre que leía se detuvo, mirándola con compasión. Agnes no estaba sola en esto. «Hay nombres aquí que pueden arrastrar a más de uno», afirmó. La revelación giró el ambiente y encendió llamas de terror en las miradas. Una voz del fondo gritó: «Esto es inaceptable, debemos contarlo». Pero no dio tiempo. La atmósfera se intensificó cuando un estruendo resonó detrás de ellos. La puerta se cerró de golpe. Un aliento colectivo se detuvo. La angustia palpitante llenó el aire. Uno de los hombres de negro, que había arrestado a la comunidad antes, apareció en la entrada. Su mirada era de hierro. «Ya no hay más que buscar aquí», dijo, una mueca amenazante cruzando su rostro. «Han cruzado la línea». La brutalidad del momento hizo que todos retrocedieran, pero la hermana seguía fijo observando. «No podemos dejar que esto continúe así», gritaron, pero la controvertida presencia del hombre ahogaba sus voces. En ese instante, una idea oscura brilló en su mente. ¿Y si hay alguien más involucrado? ¿Alguien más alto en la diócesis?, pensó, mientras en su interior un nudo de miedo se formaba. La tensión se cortaba a cuchillo. Nadie sabía si debían luchar o escapar. En medio de la confusión, la hermana lanzó una advertencia. «El diario de Agnes. El verdadero horror está en las últimas páginas». El hombre se movió rápido, intentando ver. Mientras lo hacía, la hermana dio un paso adelante, su rostro bloqueando el paso. «Si leemos eso, podríamos liberar más que secretos.
podríamos desatar el verdadero mal. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas como una sombra amenazante. Mientras el hombre de negro se acercaba y el miedo envolvía al grupo, una idea aterradora se acomodó en sus mentes. ¿Qué revelaciones surgirían de las últimas páginas del diario? ¿Era eso lo que Agnes había estado ocultando? ¿Y a qué costo? La pregunta resonó. ¿Qué implicaría tocar el corazón de la oscuridad que había estado escondida en la abadía? ¿De Blackmore? El aire se volvió más denso. Un secreto abrumador vibraba en el ambiente. Nadie sabía si estaban preparados para enfrentarlo. La tensión llenaba la habitación. La hermana, ahora en pie junto a esos horribles documentos, miraba a todos, cada rostro reflejando incredulidad y temor. El hombre de negro, con su figura ominosa, observaba con una sonrisa burlona que provocaba un escalofrío en la espalda de todos. ¿De verdad creen que pueden desenterrar esto sin sufrir consecuencias?, preguntó, su tono gélido, como el viento helado de la noche. Sin embargo, sus palabras apenas resonaban entre los murmullos sobre el diario, sobre lo que estaba a punto de revelarse. ¿Qué más hay, hermana?, preguntó uno de los hombres. Su voz era casi un susurro. La hermana, con lágrimas en los ojos, comenzó a recordar. En uno de esos papeles, Agnes escribe sobre algo que llamó el proyecto de la penitencia. Se usaba para purificar a las novicias, aún más allá de las pruebas que ya estaban sufriendo, dijo, con el miedo palpable en su voz. Mientras la comunidad escuchaba, una mezcla de horror y clarividencia se apoderó de ellos. Un documento más fue sacado del escritorio. Decía: el proyecto de la penitencia se establece con el objetivo de prevenir la histeria y la melancolía entre las hermanas. A través de métodos de privación y aislamiento, buscamos fortalecer la devoción hacia Dios. Las letras parecían arder en la parte superior del papel. Cada palabra era un golpe que retumbaba en sus corazones. De pronto, el hombre de negro, molesto ante el creciente murmullo, avanzó. «Basta, no pueden seguir por este camino», gritó, y un temblor recorrió la habitación. La hermana, con valor renovado, le respondió: «No vamos a permitir que esto continúe, ni un día más». Mientras las voces se alzaban como una tormenta, un sonido ensordecedor resonó detrás de ellos. Un grupo de hombres, todos vestidos de negro, se apresuraron a entrar. Proyectos de fe, rituales de penitencia. «¡Oh!», murmuraron, mientras se movían amenazadoramente. La atmósfera se volvió visceral. El miedo drenaba la determinación de la comunidad, pero el valor de la hermana se mantuvo firme. «¿Quiénes son ustedes?», gritó una mujer en pánico. Su voz se quebraba por la angustia. Un hombre alto con un rostro frío y dominante respondió: «Nosotros somos quienes garantizamos que los secretos de Blackmore se mantengan en la oscuridad». Se revelaron como agentes de la diócesis, con garras profundas en la abadía. El reconocimiento hizo que el aire se intoxicara en la sala. Antes de que alguien pudiera reaccionar, el hombre de negro inicialmente presente dio un paso atrás y murmuró algo. Un eco inquietante recorrió la sala. «No era solo un proyecto, era un culto», susurró, pero ya era demasiado tarde. Un grito desgarrador resonó al fondo. El grupo de hombres comenzó a arrastrar a uno de los miembros de la comunidad, llevándolo de vuelta a la oscuridad de la abadía. «¡No!», gritó la hermana. Pero la violencia era palpable. Todo se volvió caos.
«Aléjate de él», exclamó otra mujer, pero rápidamente fue empujada. En medio de la confusión, la hermana, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies, recordó un pasaje crucial del diario. En la última página, Agnes menciona un nombre, un lugar secreto debajo de la abadía, el corazón de la oscuridad, el refugio del pecado. La habitación cayó en un silencio helado. Cada persona miraba a la hermana, sus ojos rebosantes de miedo y curiosidad. Si el nombre que ella menciona está ligado a el proyecto de la penitencia, podría ser el inicio de algo más grande que un simple ritual, añadió, sintiendo que un peso aplastante se hacía en el aire. Sin embargo, el grupo de hombres de negro comenzó a cerrarse alrededor de ellos. La hermana se dio cuenta de que no podían dejar que alguien más desapareciera. «Necesitamos ir ahora mismo. Hay que encontrar ese lugar antes de que nos cueste más». Se escuchó en voz baja. El tiempo corría y los ecos del pasado parecían cerrarles el paso. La revelación chocante se quedó flotando, como un manto oscuro, incluso entre susurros de terror y desesperación. «Si hay algo más, es aún más peligroso de lo que habíamos imaginado», murmuró uno a su lado. Fue en ese momento en que todos entendieron que lo que estaba oculto en la penumbra de Blackmore podría ser más que secretos, podrían ser vidas. El temor se profundizaba con cada segundo y todos supieron, el verdadero desafío recién comenzaba. ¿Están listos para enfrentar la oscuridad que ha permanecido encerrada tan entre esas paredes?, preguntó, dejando la pregunta flotando en el aire y haciendo que el pánico aumentara más aún. La tensión se mantenía en el aire, como un aliento contenido. La hermana, con lágrimas aún brillando en sus ojos, sentía que cada palabra podía ser una chispa que encendiera una hoguera de revelaciones. «Debemos buscar ese lugar secreto», exclamó su voz temblorosa, pero decidida. La comunidad se miró, temor y esperanza peleando en sus rostros. Algunos ya se disponían a seguir la valentía de la hermana, pero el hombre de negro se interpuso con una mirada despectiva. «Si intentan entrar, no habrá límites en las consecuencias», dijo, su voz como un eco amenazante, pero algo en su tono titubeante dejó entrever una debilidad. La hermana se armó de valor y gritó, «No estamos aquí para hacer mal, solo buscamos la verdad». De pronto, otro grito desgarrador retumbó en las paredes de la abadía. Un hombre del grupo había caído al suelo, su rostro pálido como la muerte. «¡Es ella! ¡Ha venido por nosotros!», balbuceó, su mirada fija en una sombra que emergía del pasillo. Un frío sobrenatural hizo que todos se estremecieran. La alegría colectiva se extinguió. La oscuridad parecía cobrar vida. Sin embargo, no era una figura cualquiera. Era la Madre Superiora Agnes. Aun cuando sus pasos eran firmes, había algo en su mirada que enviaba un escalofrío por todos. ¿Pensaron que podrían escapar a la luz de la verdad?, dijo con una risa helada. Las sombras parecían amplificarse tras ella, como si la misma abadía la respaldara. Un murmullo, un eco de desesperación, se propagó entre la multitud. «¿Qué has hecho?», gritó uno de los hombres, su voz temblando de miedo. Agnes sonrió, y en su sonrisa solo había frialdad. «No tienen idea del juego que han empezado», contestó, sus ojos vagando por el grupo como un cazador observando a sus presas. La hermana, aún con las manos temblorosas, dio un paso adelante. «¿Qué sabes del diario?», hablaba de un lugar, de un oscuro secreto. Agnes, al escuchar esas palabras, frunció el ceño.
Esa información no fue para ti. No puedes simplemente abrir puertas que deberían permanecer cerradas, dijo. Su voz ahora un susurro siniestro. En ese preciso instante, un hombre con un rostro cansado, que se había mantenido al margen, alzó la mano. He trabajado para la diócesis y lo que han hecho allá adentro no son solo rituales. Hay un laboratorio, un lugar donde no solo se les prueba la fe, sino donde se les quita todo lo que son. Sus palabras fueron como un golpe en el pecho. La comunidad quedó estática, los murmullos desaparecieron. A veces las hermanas son llevadas allí en la noche. El proyecto de la penitencia no es solo un nombre, continuó el hombre. Las máquinas hay. Experimentos sobre la mente y el cuerpo. Me han obligado a ser parte de eso. La mirada de todos se volvió hacia él. La incertidumbre se arrastraba como un lobo entre las ovejas. De repente, un estruendo resonó al final del pasillo. La puerta se abrió violentamente y del interior salió un grupo de hombres con bata blanca. Sus rostros fríos y profesionales estaban cargados de un aire ominoso. Vienen de más allá de la diócesis, explicó el hombre. Están aquí para acallar a cualquier testigo. Sus prácticas están mucho más allá de lo que creen. En ese momento, Agnes sonrió y su risa resonó en la sala. No puedes detener lo inevitable. Las pruebas deben continuar. Son solo algunas piezas en un rompecabezas más grande. Ustedes no saben lo que han desencadenado. Los hombres de bata blanca comenzaron a avanzar hacia el grupo. La hermana se armó de valor. No dejaremos que se lleven a alguien más, gritó, mientras daba un paso hacia adelante. Un documento se deslizó de sus manos y cayó al suelo. Es solo un papel, murmuró uno de los hombres, intentándolo recoger. Pero en ese instante, el aire se volvió pesado. Un silencio inquietante llenó el cuarto. De repente, un grito desgarrador resonó desde el interior del pasillo oscuro. Todos giraron sus miradas hacia la fuente de aquel alarido. «¡Es el laboratorio!», gritó el hombre de la diócesis, sus ojos llenos de terror. ¿No tienen idea de lo que se guarda allí? Es más que sus peores pesadillas. Las miradas se encontraron cargadas de decisiones. La revelación del laboratorio resonaba como un eco. Lo oscuro, lo aterrador estaba a punto de ser descubierto, y el riesgo de acercarse a esa verdad podría significar la pérdida de muchos. Mientras la atmósfera se espesaba, la pregunta inevitable flotó en el aire. ¿Quién se atrevería a cruzar esa línea? Las luces titilaban en el interior de la abadía de Blackmoor, y el aire pesado pulsaba con una mezcla de miedo y determinación. La hermana, con lágrimas resonando en la profundidad de sus ojos, sabía que el momento había llegado. «Por favor, no dejemos que sigan llevándose a las nuestras», gritó, su voz rasgada retumbando en las paredes. La comunidad, unida en su angustia, sentía que la desesperación se convertía en acción. La figura de Agnes, con su postura autoritaria, era un recordatorio de los horrores que la abadía había engendrado. Pero algo estaba cambiando. La mirada de las personas se tornó decidida. La urgencia había quebrado sus dudas. No podían permitir que otros sufrieran en silencio. El hombre de la diócesis, aquel que había alzado la voz antes, habló con determinación. «He sido parte de todo esto demasiado tiempo. He visto lo que hacen». Sus manos temblaban mientras sacaba un viejo diario de su abrigo. Esto es algo que nunca debí haber llevado conmigo», dijo. Sus ojos reflejaban el peso de una vida, marcada por secretos. Con dedos temblorosos, abrió el diario, revelando páginas amarillentas con ungüentos de horror. «Escuchen», comenzó.
Desde hace años la abadía está llevando a cabo experimentos bajo la apariencia de devoción. No se trata solo de pruebas de fe, son métodos médicos crueles. Todo lo que hay aquí describe rituales, procedimientos que rompen a las hermanas, que las destruyen por dentro. La comunidad se quedó en silencio. Cada palabra impactaba como un rayo. En el diario, las descripciones inquietantes hablaban de cura de la melancolía y tratamientos para la histeria, que en realidad eran medidas de privación. Las novicias son sometidas a tratamientos brutales que incluso incluyen privación sensorial, dijo el hombre, la voz quebrándose. No eran solo rituales de fe, era una forma de control, una manera de borrar sus identidades. Un escalofrío recorrió a todos. Las reflexiones de esas prácticas perturbadoras comenzaban a desenterrar el horror acumulado. «Esto es un culto en toda regla», murmuró una mujer con la voz entrecortada del miedo. La verdad se volvía clara. Este lugar no era un refugio, era una trampa, y Agnes estaba en el centro. «Debemos ir más allá, debemos hablar con la comunidad», exclamó la hermana. Pero antes de que pudiera organizar sus pensamientos, un profundo eco resonó nuevamente desde dentro de la abadía. Las puertas chirriaron, y la figura de Agnes, acompañada por los hombres de negro, avanzaba, los ojos llenos de furia. «¿Qué creen que están haciendo ustedes?» «Son solo insectos en mi esfera», dijo, solo para ser interrumpida por unos gritos desde el pasillo. La comunidad se sintió atrapada entre el miedo y la necesidad de luchar. «No se lo permitiremos, Agnes, no más», desafió el hombre que había traído el diario, levantando la voz. La atmósfera se volvía cada vez más densa, casi tangible. Fue entonces cuando el inesperado sucedió. Una hermana más, aquella que había escapado desde el principio, dio un paso adelante. Su mirada resplandecía, con una luz nueva. «No podemos permitir que esto continúe», gritó. «Las hermanas han sufrido demasiado. Hay que sacar a la luz lo que está sucediendo aquí. Abramos las puertas del laboratorio». La oposición de Agnes pareció tambalearse. «No lo entienden, lo que están a punto de desatar. No solo es Blackmore lo que están exponiendo», advirtió. Sin embargo, su tono ahora delataba vulnerabilidad. Había un rastro de miedo en su voz. Y así, la comunidad tomó la decisión de avanzar. Cruzaron el umbral del laboratorio que Agnes había mantenido oculto. Las luces parpadeaban mientras las sombras se alzaban en las esquinas. Una puerta colosal se abría ante ellos, revelando un espacio repleto de instrumentos y documentos. Eran más pruebas, más relatos de sufrimiento. Pero también había una nueva oportunidad. El grupo avanzó, pateando los escombros de años de horror y represión. Antes de que se dieran cuenta, descubrieron un compartimento secreto. Al abrirlo, encontraron un segundo diario. «El verdadero poder detrás», de Blackmore, lo titulaba. Las páginas hablaban de conexiones con instituciones más allá de la diócesis, nombres que resonaban en todo el país, una red de complicidad que conectaba a la abadía con oscuros secretos. «Esto va mucho más allá de lo que pensábamos», gritó la hermana, un temblor de adrenalina surcando su voz. La revelación se sentía como un golpe directo. La comunidad entendió que la lucha no solo era contra Agnes, era contra un sistema entero. En ese momento, un grito resonó en el pasillo. Regresaron a la realidad abruptamente. Un miembro de la comunidad había caído. El terror se desató. «No podemos quedarnos aquí», gritó un hombre. La adrenalina y el miedo eran un solo torrente. Su decisión se volvió clara.
debían enfrentarse a la verdad, al horror que habían comenzado. La comunidad, en su totalidad, se convinió. «Vamos a luchar», gritaron. «Haremos que se escuche nuestra voz». Mientras se formaban en una línea protectora, el eco de los secretos se elevaba en el aire cargado. El verdadero desafío apenas comenzaba, pero con cada paso llevaban la luz de la verdad, palmadas de esperanza en el pesimismo cotidiano. ¿Estás preparado para descubrir la verdad detrás de Blackmoor? ¿Serás parte del cambio que necesita la comunidad? Haz que tu voz se escuche. No dejes que el silencio se apodere de nuestro pasado. Únete a la lucha. La verdad necesita ser revelada, y tú puedes ser la chispa que enciende el fuego.